¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, me da gusto saludarlo. Yo soy David Monroy, los saludo desde una sede alterna, la redacción de David Monroy Digital y Mesa Digital. Como usted sabe, la pandemia nos está obligando a tomar estas previsiones, estas precauciones y desde luego a seguir haciendo nuestra labor periodística para seguir informándoles, para seguir a su servicio. Sin embargo, bueno, pues tenemos que guardar las distancias y las precauciones correspondientes. Yo le agradezco que se encuentre con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro portal. Y bueno, pues vámonos con la primera parte de este programa, de este primer programa de David Monroy Digital a través de nuestra página de Facebook, David Monroy Digital, a través también de nuestra página de YouTube, David Monroy Digital, y desde luego a través de nuestro portal David Monroy Noticias, davidmonroydigital.com, allá en la internet. Bueno, pues quiero comenzar con este asunto de carácter político que llamó la atención desde la semana pasada y que, bueno, tiene al menos un año que se venía mencionando este asunto, que era la salida de Alejandro Villarreal Gasca de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, cuando tiene funcionarios o tenía funcionarios del calibre de Alejandro Villarreal Gasca, le permitía pues a la ciudadanía tener cierta confianza o mayor confianza en lo que se estaba haciendo, dado el nivel de experiencia y de pericia que tiene este hombre para el manejo del recurso, para el manejo del dinero, y porque también, bueno, pues se le ha considerado un hombre bastante cercano a ciertas élites políticas en el Estado y, por supuesto, conocedor de la circunstancia económica financiera de la entidad. Ahora, finalmente, Alejandro Villarreal Gasca se encuentra ya fuera del gobierno del Estado, fuera de la administración de Cuauhtémoc Blanco, donde, como le repito, era uno de los hombres fuertes, y desde la semana pasada, concretamente el viernes, oficializó su salida del gobierno del estado de Morelos, y este lunes dio una rueda de prensa para aclarar varias situaciones, entre ellas, bueno, el por qué se va de la administración estatal. También aclara que no se va peleado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, incluso él le sugiere salir del gobierno para seguir evitando estos conflictos que él menciona al interior del primer círculo del mandatario. Él lo platica ahí en la rueda de prensa, y ahorita le vamos a poner toda una serie pues de bytes, una serie de espacios que nosotros le hemos seleccionado para que usted escuche precisamente lo que dijo Alejandro Villarreal Gasca en su conferencia de prensa de este lunes. Muy interesante porque deja entrever muchas cosas, otras cosas las deja sumamente claras, y bueno, en otras más simplemente las dejó a la interpretación, como es el caso de su presunta candidatura o de su deseo de ser candidato a la presidencia municipal a Cuernavaca, un espacio que ya ocupó, en el que no tuvo mucha suerte. Sin embargo, bueno, pues como ensayo me parece que no le fue nada mal ahí en Movimiento Ciudadano hace 2 o 3 sexenios. Esto es Alejandro Villarreal Gasca, y regresamos a seguir comentando este tema del exsecretario de Hacienda. Tengo un gran cariño por mi tierra, es Morelos, donde nacieron y crecieron mis hijos y mis nietos, y es aquí donde continuaremos creciendo como familia. Por eso me he preocupado por construir una carrera pública ordenada y respetuosa de la ley. La mayoría de ustedes conocen mi transitar por el servicio público desde 1997 a la fecha. La semana pasada le pedí al señor gobernador Cuauhtémoc Blanco separarme del cargo de secretario de Hacienda, que ha sido conferido desde el pasado 1 de octubre de 2018, porque considero que mi ciclo se ha cumplido. En todo equipo de trabajo debe privilegiarse la unidad y coincidencia de objetivos en aras de un fin común y el beneficio colectivo. Es momento de abonar a esa pretensión. Los tiempos actuales demandan que la política evolucione hacia un ejercicio de congruencia, y ahí radica la razón de mi decisión. En este sentido, agradezco la anuencia del señor gobernador para aceptar y reconocer que se cumple un ciclo más, que hoy llega a un apacible y consensuado término. Siempre me he conducido de manera transparente con los equipos de los que he formado parte. El gobernador Cuauhtémoc Blanco merece la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que su gobierno concluirá en el 2024 dejando un mejor Morelos que el que recibió. La condición para que esto suceda es que el gabinete, y no solo el gabinete, sino también los que dentro y fuera de la administración estatal más cercanos al señor gobernador, y
presumen su gran hermandad y amistad con él, dimensionen el alto grado de responsabilidad que tienen en sus manos al tener el destino de nuestro gran Estado y apoyen por completo cada proyecto, cada decisión, cada circunstancia adversa que se presenta en el quehacer cotidiano más complejo que es gobernar. Dejando a un lado los intereses personales, muchos de ellos mezquinos, que comprometen para mal al señor gobernador y que por consiguiente comprometen el futuro de nuestro Estado. Mi separación del cargo abre la puerta a una nueva generación de servidores públicos que deseo ejerzan el talento y la madurez política necesaria para fortalecer a un gobierno que tiene el potencial para ser altamente exitoso, siempre y cuando la alineación del equipo sea sólida y consistente. Algunas voces sugieren que mi deseo es contrario al buen destino del señor gobernador y su administración. Aprovecho para aclarar que defendí con mucha fuerza, dentro y fuera del gabinete, el proyecto de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, porque creo que la política se hace poniendo las verdades sobre la mesa y hablando directo y a los ojos. Estoy dispuesto a alzar la voz en caso de que sea necesario para lograr el Morelos que necesitamos y queremos. En cuanto al estatus de las finanzas estatales, sin duda alguna, un tema muy complicado es la crisis financiera que se han generado principalmente como consecuencia de los estragos de la pandemia por el coronavirus. Desafortunadamente, no se dejan finanzas en jauja como uno quisiera, pero sí estables, como lo demuestra el informe de estas últimas semanas de la agencia calificadora AH Ratings, así como los indicadores de liquidez y de solvencia a corto plazo que están favorablemente muy por arriba que el de los años 2014 al 2018. Bien, eso fue lo que leyó en su discurso, eso fue lo que antepuso ante los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, en la serie de rondas, más bien en la serie de preguntas y respuestas ahí ante los compañeros de los medios de comunicación, bueno, pues tuve que responder varios de los cuestionamientos que se le hicieron, sobre todo, repito, en este tema de la cercanía con el gobernador, en este tema de la cooperación con el gobernador, que aún va a mantener a pesar de ya estar fuera de las lides estatales, de las lides administrativas estatales, y también, bueno, pues habla de la cuestión política y de todos estos sanbenitos que le habían colgado durante este tiempo, porque incluso él lo subrayó, incluso también nosotros lo habíamos pensado, iba a ser esta conferencia de prensa una auténtica, una serie de señalamientos al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pero no fue así. Y Alejandro Villarreal Gasca lo que quiso dejar claro es que él se va contento de la administración estatal, no se va peleado con Cuauhtémoc Blanco, y bueno, le dejo esta otra porción de la conferencia de prensa de Alejandro Villarreal. No, esa es una parte muy importante, que ese sí puedo aclararlo muy directamente. Esa especulación de que yo estoy saliendo para generar una función y que inclusive se hicieron movimientos para mi campaña es totalmente falso. Sí, totalmente falso. No es cierto. Yo lo que he manifestado, y se los digo, lo que he dicho abiertamente y públicamente, no son los tiempos primeramente de un tema de esa naturaleza, porque ni siquiera hoy conocemos la baraja con que se va a jugar el 21. ¿Sí? Y una vez que se conozca eso, tendríamos que saber de esa baraja cuáles son las cartas con las que se va a jugar en el 21. Y tendríamos que ser, ustedes lo saben, hoy pues, prácticamente todo el mundo quiere ser candidato, o todo el mundo, como decía el anuncio, ya se vio, pero hay que trabajar, y se los digo como se los he mencionado, con parámetros muy estrechos para lograr un triunfo de esa naturaleza. Todo el mundo ahorita quiere generar condiciones de amplitud hacia lograr la candidatura, pero mientras más compromisos que se generen, ¿sí?, menos probabilidades de éxito en el gobierno se tiene. Entonces, son las consideraciones que se deben de tomar. El que vaya a competir tiene que generar sus compromisos en unos parámetros muy estrechos. Entonces, eso es lo que he mencionado, no son momentos y
Yo creo que ahorita, como digo, todo el mundo quiere ser, se irán primero teniendo que ver cuáles son las cartas con las que son. Habló usted de intereses mezquinos. ¿A qué se refiere con eso? Vuelvo a comentar, el tema creo que es claro, lo conocemos en la mayoría. Hay muchas cuestiones que no solamente, y se los digo así, Pues que no lo podemos dejar en la suposición, perdón, contador. No solamente, bueno, en todas las administraciones siempre ha habido quienes se quieren aprovechar de los que gobiernan, ¿sí? Y es ahí donde precisamente hablo de algunos, porque no es que todos, con algunos intereses mezquinos, que vienen a comprometer no solamente al gobierno, al gobernador, sino que comprometen a nuestro Estado hacia adelante. Entonces, ahí es donde, si ustedes recuerdan, dije, alzaré la voz, que en el momento en que se requiera, si esto no si esto se genera, ¿no? Entonces, yo les pido que entiendan el mensaje de esta forma y estaremos nosotros muy atentos a cualquier situación que pudiera generarse. Hoy lo que necesitamos es que haya precisamente esa unidad. El mensaje inició de esa forma. Hoy no podemos estar generando enfrentamientos. Hoy lo que necesitamos es que haya alguna cuestión. ¿Qué sería mi posición? Esa sería, porque a lo mejor muchos esperaban un enfrentamiento, un señalamiento. Si recuerdan, cuando el tema de mi salida con el sexenio antepasado, el asunto fue muy claro también y el enfrentamiento con el gobierno. Yo abrí el trabajo, vamos a aclarar las cosas y se generaron acusaciones fuera de lugar. Hoy pretendemos que esto transite y que cualquier situación se aclare. Y por eso en cualquier momento nosotros estaremos dispuestos a alzar la voz cuando sea necesario. Pues los vuelos, un tema que, pues gracias a la nota que salió, pues nos confrontamos como grupo y pues podrá seguir el tema es que es un asunto de amistad, el tema del grupo de los vuelos. Entonces no hay ninguna conformación para generar bloques ni demás, porque ustedes conocen también a Víctor Mercado, han conocido a José Manuel, y pues lo que nos mueve es precisamente el hacer bien las cosas. No creo que esta parte sea, obviamente ellos sabían el tema de mi salida, pero esto no creo que genere una cuestión de debilidad o no. Hay que ser muy puntuales en eso, porque pues, no se generaba la fuerza por estar, se generaba la fuerza por el trabajo que cada uno de nosotros hacemos o hacíamos, en mi caso. Y no considero que vaya a ser una cuestión del grande de Mazorca mi salida y los demás vuelos que estén allá adentro, ¿no? Pues bien, me remitiría nuevamente a las otras administraciones. Ustedes saben que desde el Consejo Estrada había quienes tenían el tema de mi instancia, con una situación compleja, y yo creo que y desde entonces se manejaban mucho los temas de la salida. Por eso el tema, iniciaba yo mi intervención diciéndole para evitar especulaciones. Ese es un tema consensuado, es un tema que ustedes oyeron las palabras de una salida tersa, amable y acordada con el señor gobernador. Para nosotros no hay otra cuestión, porque definitivamente yo creo que los enfrentamientos fueron más complicados en las otras administraciones que en esa de confrontación. En lo que se mueve por abajo de las mesas, pues solamente las fuerzas oscuras lo saben, ¿no? Aquí yo comenté con el señor gobernador que le pedía
todo su apoyo para quien me sustituye, porque ahora van a ir con ella para exigirle y pedirle una serie de cosas que por eso se mencionan aquí. Creo que mis palabras fueron muy claras en puntos como este. Entonces el decir no, pues ella va a tener que decir no, a lo mejor ahora más veces que yo, y esa es solamente una parte para cuidar el tema de los recursos. Habrá que tomar decisiones importantes, habrá que involucrarse más en las cuestiones de las solicitudes de ampliaciones presupuestales. Si recuerdan, el mensaje del gobernador del viernes fue hacer más con menos, porque se prevé una complicación fuerte, y tenemos ahorita la forma de trabajo que se generó con la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales para ir logrando esa estabilidad. ¿Sí? Entonces yo creo que las cosas están dadas, hay que trabajarlos con bisturí, o sea, muy fino ese tema, y aguantar las presiones. Tendrá que hacerlo para que no se vea debilitada y empiece el recurso a ese otro lado donde hoy no puede ir. Bueno, pues esto es lo que Alejandro Villarreal Gasca tuvo para los medios de comunicación este lunes. Deja muchas cosas en claro. Sin embargo, me parece, desde mi punto de vista, este asunto no se va a cerrar con su salida del gobierno del Estado. A mí, en lo particular, me parece que es uno de los hombres fuertes para las siguientes elecciones. No sé si a través del Partido Encuentro Social, no sé si a través del Partido Acción Nacional, no sé si a través de una alianza de partidos políticos en el estado de Morelos y concretamente en la ciudad de Cuernavaca, pero me parece que esta historia de Alejandro Villarreal con la capital del estado y con la política aún no ha terminado, y hay que estar muy pendiente de lo que haga este hombre, quizá uno de los más sólidos hombres de la política, de la administración pública con las que cuenta el estado de Morelos. Bien, ya estamos de regreso en David Monroy Digital. Gracias por acompañarnos en este primer programa de este espacio a través de las redes sociales, a través de la página digital davidmonroydigital.com y por supuesto, como lo decía yo, a través de las redes sociales, David Monroy Digital en Facebook, David Monroy Digital en YouTube y David Monroy MX a través de Twitter. Y como le comentaba yo al inicio, tenemos esta charla con el director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliacín Salgado de la Paz, porque lo que estamos a punto de presenciar en materia educativa, pues no es menor porque primero se trata de educación, no es menor porque se trata de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y no es menor porque la circunstancia de la pandemia nos está obligando a tener circunstancias diferentes de cómo tenemos que abordar las cosas, y la educación es algo fundamental para el género humano, y por supuesto que es necesario que las autoridades nos platiquen cómo le vamos a hacer. Ayer oíamos al secretario de Educación decirnos cómo se va a manejar este tema de la educación a distancia, que va a ser a través de la televisión, a través de la participación de varias empresas, pero al bajar hacia los estados, concretamente en el estado de Morelos, las autoridades educativas, bueno, pues también es importante que nos platiquen cómo le van a hacer y cómo van a enfrentar este reto, que repito, no nada más es poner en funcionamiento el tema del ciclo escolar, es observar en su global circunstancia este tema de la educación sin que los niños se vean afectados. Especialistas, le decía yo, consideran que si este tema de la educación a distancia no es salvado, no nada más en México, en cualquier parte del mundo, estaremos hablando de una generación perdida en caso de que no sean aprovechadas las circunstancias o los niños no se adecúen a esta nueva circunstancia en función de la educación a distancia, en función de la pandemia. Eliacín, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto saludarte. David, es un verdadero placer que nos des la oportunidad de participar en este programa tan importante que diriges tú como un agente morelense profesional con muchísimos años de experiencia en los medios de comunicación, con un prestigio ganado con mucho sacrificio y mucho trabajo. Yo que te conozco desde pues que éramos chamacos, y ya sé cómo pues ya no estamos chamacos, ya estamos viejos, pero tu experiencia y tu honorabilidad son prueba de que también desde abajo se puede llegar a ser grande, como lo eres tú. Muchas gracias, David. Eres muy generoso, Eliacín, yo te agradezco de ver tus comentarios. Y bueno,
De lo que yo comentaba, Eliasín, espero haber podido expresar el tamaño de circunstancia que estoy tratando de platicar contigo, de charlar contigo, de cómo se va a enfrentar esta nueva circunstancia de la educación a distancia. El anterior ciclo escolar, bueno, pues tuvo que agarrarse de bote pronto y por supuesto que ahí hubo muchas cosas que tomarse en cuenta. Sin embargo, bueno, hoy hubo un poco más de posibilidades de planear, pero no deja de ser una circunstancia inédita, pero un tema tan delicado como es el asunto de la educación, Eliasín. Déjame decirte que el reto efectivamente es enorme, el que tenemos como sociedad y particularmente como magisterio. La pandemia nos agarró por sorpresa a todo el mundo, al país y por supuesto al Estado. Nadie estaba preparado para ello y lo que hemos venido haciendo ha sido derivado de las caídas y levantadas que nos hemos dado, pero sin duda siempre con optimismo, viendo hacia adelante, porque en el magisterio morelense tenemos una responsabilidad grande que cumplir. Quiero comentarte que los escenarios en esta pandemia han estado cambiando de manera permanente y el escenario manda y hay que irse adecuando a los escenarios y estos cambian a cada momento. De tal manera que hace 3 días, antier para ser exacto, se nos recomendó a nivel nacional por el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en la mañanera con el señor presidente de la República, y se nos informa que el regreso a clases será el próximo lunes 24 de agosto del 2020 en la modalidad a distancia para los casi, en el caso de Morelos, 400,000 estudiantes de educación inicial, preescolar, primarias, secundarias, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Actualización del Magisterio y las normales del Estado que dependen directamente del IEBEN. Quiero comentarte que el gobernador de Morelos ha sido muy preciso en el sentido de proteger la vida. No, la vida no tiene repuesto, no tiene refacción, no se puede reponer. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de las autoridades en la materia de salud para ir disminuyendo los contagios y no nos pase lo que sucedió en Japón, en China, en Inglaterra, donde se regresó a clases y en semáforo verde y después de un sopetón tuvieron que regresarse a semáforo rojo. En el caso de Morelos, vamos a ser muy cuidadosos de las tomas de decisiones con el objetivo de que cuando se regrese a clases de manera presencial, tendrá que ser en el semáforo verde. Pero déjame hacerte un comentario, David. La diferencia entre el ciclo escolar que acaba de concluir y es que este no está basado exclusivamente en el Internet, sino en todos los medios de comunicación. Acaba de firmarse un convenio con varias radiodifusoras, las televisoras, como Televisa, Televisión Azteca y otras 2 más, aparte del Internet y la radio, así como los sistemas estatales de medios de comunicación, el sistema morelense de radio y televisión, para que no haya estudiante que se quede sin clases por esta vía. Sin duda la televisión son un instrumento muy importante que llega a todos los rincones del estado y donde no lleguen, pues llegará la radio. Pero ojo, los maestros acompañaremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se dará por la vía de la televisión y la radio y estaremos muy cerca de los alumnos y los padres de familia porque la función de los maestros es insustituible. Estaremos atendiendo. La ventaja que tenemos es que ya conocemos perfectamente el territorio que pisamos, es decir, conocemos las escuelas, conocemos a nuestros estudiantes y de tal forma que vamos a perfeccionar la estrategia que utilizamos, que nos dio buen resultado para concluir el ciclo escolar porque se vio a la totalidad los contenidos y programas educativos, David. Muchas gracias, Eliasín. Bueno, la verdad es que
reitero, es una situación inédita y bueno, hasta que no la veamos en práctica no vamos a poder ver algunas circunstancias, ¿no? Y eso también Sí. tenemos que entenderlo como medios de comunicación, como ciudadanos y también como autoridades. Hay cosas que quizá hasta que no estemos frente a ellas no las vamos a poder visualizar. Sin embargo, a mí sí me gustaría que nos platicaras, eh, por ejemplo, yéndonos a terreno, ¿cómo va a un niño de primero, de segundo, tercero, de quinto, de sexto, qué sé yo? ¿Cómo van a poder saber qué deben atender? ¿Tienen que atender la televisión o las escuelas particulares, por ejemplo, tendrán sus propias clases? ¿Cómo han conciliado todo esto? ¿Cómo lo estarán Sí, poniendo en práctica? sí. A ver, las recomendaciones que nos dan la Secretaría de Educación Pública Federal y estatal tiene aplicación para las escuelas públicas y las escuelas privadas. Y también déjame comentarte algo que se me había pasado en mi intervención pasadita. El libro de texto gratuito se convierte en la columna vertebral de esta estrategia, porque derivado de este libro de texto gratuito en donde están los contenidos de programas educativos, es que los va a desarrollar la televisora con docentes muy prestigiados en el país y en la radio, y los maestros morelenses estaremos muy pendientes de estos programas que se darán por esta vía, pero será a través del libro de texto gratuito y que además se va a entregar de manera física y de manera digital. Quiero comentarte que ya tenemos por parte de la CONALITEC, el estado de Morelos es el estado más avanzado en esta materia. Llevamos ya nos llegó entre el 75 al 80% de los libros de texto gratuito que ya están en nuestros almacenes del IEBEN, a lo largo y a lo ancho del estado, en la zona oriente, en la zona sur, en la zona poniente y en Temisco. Y estaremos en condiciones de estarlos repartiendo este fin de semana y la próxima semana. Empezaremos con secundarias y después de primarias y preescolar y así. De tal forma que van a llegar los libros a las escuelas y los directores nos van a hacer el favor de entregarlos a los padres de familia para que estos libros sean el instrumento principal que tengan los muchachos para fortalecer las debilidades que se les presenten en la televisión, en la radio, en el internet, y adicional a ello, los maestros mantendrán comunicación por diferentes vías con ellos, con el objetivo de fortalecer esas debilidades. Eso es de manera general y te comento, estas disposiciones son aplicadas, tienen aplicación para las escuelas particulares o privadas y las escuelas públicas. Sí, déjame entender esto o déjame ver si lo comprendí bien. Sí. Las escuelas particulares van a estar sujetas a lo que se presente en televisión, o bueno, te lo planteo de otra manera. El alumno que esté estudiando tendrá que, puede hacer su trabajo, su estudio frente a la televisión, o tendrá que atender lo que la escuela determine a la hora, no sé, de dar clases los maestros. No, ¿Cómo no. parte? No, a ver, va a haber horarios Okay. y va a haber repeticiones. Van a ser horarios por la mañana y van a ser horarios por la tarde. El muchacho o la madre de familia que quiera apoyar y no por su trabajo no pueda en la mañana, podrá hacerlo por la tarde. Ahora, además, te quiero comentar, David, mira, este asunto no es un asunto totalmente acabado. Acordémonos que se está construyendo. Todavía tenemos muchas dudas que precisamente se están aclarando día a día. Por ejemplo, el día de hoy se dio a conocer ya muy tarde el calendario escolar que mañana estaremos analizándolo para publicación para todo el país, pero en el caso de nosotros tenemos que adecuarlo al estado de Morelos. Entonces, el muchacho tendrá que ver la televisión, ver la radio, también ver el internet y tendrá que utilizar la herramienta que mejor tenga a la mano con el objetivo de estar en la clase, y las dudas que se presenten
se aclararán con el apoyo del maestro de su grupo. Y ojo, te quiero comentar que lo que estamos privilegiando en Morelos, cuando menos, es que el maestro que tuvo, por ejemplo, primer año en este ciclo escolar pasado, ahora tenga segundo, porque ya conoce, ya hubo interrelación con sus alumnos, ya se conocen y ya avanzaríamos más. Ese es el asunto. Sí, a ver, entonces, para que le quede claro a la gente que nos va a ver y que nos está viendo, que seguramente esta entrevista pudiera ser de manera, un instrumento muy importante para la gente que nos vea y resuelva sus dudas. Los maestros, el ciclo anterior, estuvieron directamente con los alumnos a través de la pantalla de las computadoras, extendiéndoles, por supuesto, los conocimientos. No estaba la circunstancia de la televisión. Hoy que la televisión abierta va a participar en este tema de las clases a distancia, ¿qué va a pasar con las anteriores clases? ¿Ya no va a haber estas clases como había con los maestros de forma directa? A ver, la recomendación que tenemos, y además que tenemos que ser muy responsables, es que solo cuando el semáforo esté en verde, nosotros regresaremos a las clases presenciales. No, yo me estaba refiriendo al tema de la computadora. La presencia directa del maestro, pero en la computadora, Eliezer. Sí, a ver, te comento. El maestro va a tener comunicación con sus alumnos. Una vez que los alumnos tengan sus clases en la televisión, el maestro reforzará en otro momento del día con sus alumnos las debilidades que tengan. Vaya. Es decir, si no entendieron la clase de matemáticas, por ejemplo, álgebra, en la televisión y tienen algunas dudas, el maestro se encargará de aclararlas por la vía que ya estableció con ellos de comunicación del ciclo pasado. Vaya, entendido. Ok. Ahora, los maestros, ¿cómo se van a preparar? Es decir, reitero, la circunstancia Muy anterior, buena pues, pregunta. a todos nos agarró fuera de lugar. Hay maestros que decían, bueno, es que yo no tengo iPad, yo no tengo computadora, o buena no tengo pregunta. internet. ¿Cómo se van a preparar los maestros? Buena ¿Cómo pregunta. van a ser apoyados por las instituciones educativas? Estamos preparándonos de acuerdo a las recomendaciones que nos han dado, pero además la ventaja que tenemos en el IEBEN, amigo David, es de que antes de que nos llegaran estas recomendaciones, nosotros ya estaba una comisión trabajando dos escenarios. El escenario de trabajar a distancia y el escenario de trabajar en caso de que el semáforo fuera verde de forma presencial. Las dos estrategias, los dos protocolos de regreso a clases, ya prácticamente los concluimos, solo lo estamos adecuando con las recomendaciones últimas que nos están llegando de la federación. Y por supuesto que estamos muy pendientes, ya llevamos avances y los maestros van a tener un taller de capacitación durante esta semana y la próxima, con aparte del Consejo Técnico Escolar, que recordemos que el Consejo Técnico Escolar es un instrumento valioso que tiene el magisterio con el objetivo de analizar, de proponer, de debatir cuáles son las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a seguir. Esa es una parte que se va a hacer. Pero aparte... Cuando dices maestros, estás hablando de los maestros de escuelas públicas y de escuelas particulares. O sea, sí, no va a haber... de todos. Estoy hablando, en el Consejo Técnico Escolar participan las escuelas públicas y privadas. Correcto. Y en ese tenor se reúnen tanto los docentes, los directores, las subdirectoras, los jefes de enseñanza, los asesores técnicos pedagógicos, las supervisoras, supervisores, jefas y jefes de sector. Ahí se reúnen y debaten y proponen y discuten la estrategia que se va a seguir. Inclusive me atrevo a decirte, de cada escuela, no tan solo de cada zona. Ahora bien, aparte adicional a ello, vamos a tener otro taller de capacitación que va a ser en la parte técnico-pedagógica, pero también en la parte tecnológica de
tips, las tecnologías que vamos a dar con gente que conoce, que es experta en la materia. Correcto. Bueno, y bueno, es en el tema de la capacitación. Ahora, en el tema técnico, mi estimado Eliacín, reitero, Sí. hace un momento te preguntaba yo, maestros que decían, bueno, es que no tengo computadora, o la computadora que tuve, pues ya dio lo que tenía que dar, o no tengo internet, o tengo que pagar internet, en fin, estas circunstancias que los maestros estuvieron exhibiendo durante un buen rato, y que reitero, pues a todos nos agarró fuera de lugar, y por supuesto era entendible muchas cosas, aunque había muchas críticas, pero también había cosas que eran entendibles. Sin embargo, ahora este tema de lo técnico, este tema de las herramientas para los maestros, ¿cómo lo van a resolver? ¿Ya lo están resolviendo? ¿O el maestro se tendrá que hacer cargo de sus herramientas? ¿Cómo es este tema, Eliacín? Por favor, platícanos. Sí, no, a ver, recordemos, mano, que tenemos un rezago grande en materia educativa. Y en este momento, a pesar de que hemos estado solicitando, no tenemos el presupuesto para dotar de computadoras a los maestros, que sería lo ideal. Pero te quiero comentar que hay una gran motivación, un gran compromiso del magisterio, y te quiero comentar que el ciclo escolar pasado, cuando menos reportes al Instituto de Educación Básica, no tuvimos en esa materia, y vaya que te voy a comentar, tuvimos muchísimas reuniones que yo tuve con los mandos medios y superiores, y docentes y supervisores y directores y jefes de sector. No nos llegó porque hasta donde tenemos conocimiento, entre el 89, entre el 90% y 95% de los maestros tienen computadoras. No tenemos problema en eso. Es una herramienta que la mayoría... Es un herramienta de trabajo, es correcto. Ahora es muy necesaria, entonces la tienen. No hemos sufrido desde ese punto de vista. Ahora, Eliacín, bueno, ¿cuántos maestros estarán involucrados en este tema? Reitero, a veces siempre hablamos de los maestros que están en las escuelas públicas, los que están vinculados al CENTE, etcétera, etcétera, pero ahora esta circunstancia involucra a todos los profesores del Estado de Morelos. A todo el que está participando. Mira, tenemos los niveles desde inicial, que son los que atienden las guarderías, lo que le conocemos como guarderías, pero que ahora ya son parte de la educación básica, porque es formativo el asunto desde las guarderías. Tenemos la que le llamamos inicial, tenemos preescolar, que es el kinder, como lo conocemos comúnmente, tenemos las primarias, tanto las que funcionan tradicionales que tenemos como las indígenas, tenemos la educación primaria, la educación secundaria en sus tres modalidades, que son las telesecundarias, las secundarias técnicas y las secundarias generales. Pero adicional a ello, David, tenemos también un área que es de educación especial, que atendemos a todas las niñas y niños morelenses con alguna capacidad diferente, a través de los CAM, de las instituciones que tenemos para atender niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con retraso mental, etcétera. Es decir, ya hay una estrategia. Nada menos te quiero comentar que tenemos el área de educación física también, con todos los maestros de educación física. Nada menos en este receso escolar, que el maestro no descansó, no tuvo receso escolar, porque tuvimos muchos talleres de capacitación. Te pongo un ejemplo. Hubo un taller, por ejemplo, internacional, componentes de Canadá, de Colombia, de Chile, que participaron con los maestros de educación física, y el tema fue la educación física antes, durante y después de la pandemia, con muy buenos resultados. Ya nos están haciendo llegar las conclusiones. Tuvimos otro taller que preparó educación especial, donde participó la responsable de educación especial en el país, componentes de talla nacional, pero con mucho prestigio, y las maestras y los maestros muy echados para adelante. Participaron más de 1,000 compañeros en el caso de educación física, y otro tanto de educación especial. Es decir, no hemos parado, mano, en ese tenor, y creemos nosotros que este reto lo vamos a convertir nosotros en una fortaleza, porque el magisterio morelense
está convencido de la tarea tan importante que tenemos a cuestas, que trabajar con niñas, niños y adolescentes que son la parte fundamental de nuestro país, pues sin duda es un privilegio, pero también una responsabilidad. Pues faltan 19 días para el regreso a clases, y ¿en qué falta? Sí. Entiendo que hay cosas que ya están planeadas, previstas, pero ¿qué falta? ¿Qué es lo que aún no? Todavía, mira, como es algo que, insisto, nos agarró por sorpresa, estamos construyendo muchas cosas. Todavía esta semana vamos a llevar los libros a las escuelas, esta semana vamos a llevar varios talleres de capacitación con los maestros, pero lo más importante, David, es de que se entiende y se comprende que el maestro es insustituible y que se les va a respetar sus derechos y conquistas laborales, porque además lo tienen bien ganado el magisterio morelense. Estamos diseñando la estrategia, puliendo la mano para que sea un acabado lo más acorde a las condiciones que tenemos en el Estado. Aun cuando la Federación nos hace recomendaciones, David, nosotros tratamos de adecuarlas a las condiciones que tiene el Estado. Y lo que sí hemos solicitado a nuestras autoridades, y el gobernador ha sido muy solidario, Cuauhtémoc Blanco, con el magisterio, en el sentido de que no vamos a poner en riesgo a las niñas y adolescentes mientras no haya seguridad. Vamos a regresar cuando haya la garantía de que no va a haber contagios. Porque además, si regresamos, ahora, también te comento, David, es muy difícil que regresemos al escenario que había antes de la pandemia. Aún regresando con semáforo verde, yo creo que va a haber una modalidad híbrida. Es decir, vamos a regresar, sí, a las clases, vamos a iniciar con el curso remedial que tenemos pendiente y que solo en caso de que sea el semáforo verde se va a aplicar, pero ni Dios lo quiera que haya una escuela donde haya un contagio, en ese momento la escuela se cierra y se atiende a distancia. Entonces, por eso te digo que vamos a trabajar de manera híbrida y no va a ser parejo para todo el estado, ni siquiera en las regiones. Yo diría que va a haber novedades en este sentido. Pues mi estimado Eliacín, menudo el reto, pero no va a haber de otra más que afrontarlo, y quienes estén en el tema educativo, por supuesto, tendrán que asumir su responsabilidad, pero los que estamos por fuera, tanto como padres, como medios de comunicación, como ciudadanos, tenemos que hacer nuestra parte porque, al menos desde mi punto de vista, este tema de la educación es nodal en nuestra sociedad y en el futuro, no nada más de los niños, sino el futuro del Estado y el futuro de México. Menudo reto, repito. David, te quiero comentar que efectivamente tienes toda la razón. Además, debo de confesarte que si no hubiera sido por el apoyo de las madres y padres de familia en el ciclo escolar pasado, no hubiéramos logrado concluirlo como lo hicimos. Por eso es que aprovecho esta oportunidad que tú me das en este importante medio de comunicación para hacer un llamado a las madres y padres de familia para que nos sigan respaldando. En la medida en que los padres de familia estén cerca de los maestros, chutemos para el mismo lado, porque tenemos el mismo objetivo, seguramente vamos a poder lograr buenos resultados, chutando juntos, maestro y padres de familia. Pues Eliacín, yo te quiero agradecer todo lo que vale, la oportunidad que nos das de esta charla contigo, y quiero comentarte que estos espacios están abiertos para cuando se requiera, pues emitir algún tema en materia educativa, siempre en apoyo de los niños, en apoyo de la educación, en apoyo de la ciudadanía y, por supuesto, en apoyo de ustedes como autoridades educativas para transmitir lo que se tenga que transmitir, Eliacín. David, es un privilegio de siempre que estar acompañándote, estar cerca de ti, mano, porque aprende uno. Pues te digo, tienes muchísimos años de experiencia y te tomo la palabra a nombre del magisterio morelense para estar los veces que tú me des la oportunidad, difundiendo, informando, disipando dudas y también recibiendo críticas, recibiendo propuestas,
recibiendo recomendaciones que para nosotros son muy valiosas. Acordémonos que esto no es un asunto acabado, que estamos haciendo las cosas en el camino, estamos construyendo en el camino, nos estamos cayendo y nos estamos levantando, y de ahí estamos aprendiendo, David. Sin duda es necesario que, bueno, pues el mexicano que está desdado tanto a la crítica por criticar, me parece que hay cosas como estas, en las que en lugar de criticar o en lugar de poner el pie o poner piedritas, es mejor darle para adelante, porque no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y en lo personal, reitero, para mí es lo más importante que hay que cuidar en esta sociedad. Gracias, hermano. Te agradezco mucho esta oportunidad y siempre va a ser un privilegio poder aprovechar esta importante medio de comunicación que tú nos brindas. Pues Eliacín, estos micrófonos están abiertos para cuando lo necesites y se requiera. Muchísimas gracias por esta charla. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Saludos a tu familia. Igualmente, un abrazo, Eliacín. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, pues él fue Eliacín Salgado de la Paz, director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Ya escuchó usted, las cosas no están sencillas y honestamente lo que debemos hacer desde mi punto de vista como sociedad es aportarle al tema educativo, porque no es menor el reto que se tiene debido a que, bueno, está en riesgo esta generación de estudiantes ante la circunstancia de la pandemia, y reitero, no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Bueno, pues por el momento hemos llegado al final de David Monroy Digital en esta primera emisión a través de redes sociales. Yo le agradezco que nos haya acompañado a lo largo de los últimos minutos, a lo largo de la hora y cuarto que estuvimos transmitiéndole estas entrevistas, estos reportajes, esta información. Yo soy David Monroy, por favor sígame a través de Twitter, a través de la cuenta David Monroy MX, a través de Facebook en David Monroy Digital y a través de YouTube en David Monroy Digital. Yo estoy a sus órdenes y hasta la próxima.